Mi nombre es Lourdes Cervantes, soy cubana, soy la jefa del Departamento Político de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, de la OSPAL. Es muy importante comenzar explicando cómo nació esta organización. No existían antecedentes de haber articulado en un solo espacio ni en un solo lugar geográfico a todos los luchadores que en la década de los años 60 y al calor del triunfo de la Revolución Cubana en 1959 estuvieran encabezando las batallas por la descolonización contra el neocolonialismo, el racismo y el imperialismo. Ese encuentro histórico tiene lugar en La Habana en enero de 1966. El único antecedente de la conferencia tricontinental que se celebró en esa fecha y que con ese nombre ha pasado a ser identificada por la historia del movimiento revolucionario y antiimperialista era la conferencia de Bandung, la que creó la Organización de Solidaridad de los Pueblos Afroasiáticos, organización que tiene desde entonces su sede en el Cairo, pero de la cual estaban alejados los movimientos revolucionarios y los luchadores antiimperialistas de América Latina y el Caribe. La labor hace más de 40 años, cuando no teníamos los medios tecnológicos y de comunicación que tenemos hoy, para preparar semejante empeño, que es, sin lugar a dudas, la conferencia más grande, representativa e importante que haya tenido lugar a lo largo de toda la historia entre los protagonistas de la lucha revolucionaria en los tres continentes. La tuvo a su cargo no solo la dirección de la Revolución Cubana como país anfitrión de aquella conferencia, la tuvo particularmente bajo su responsabilidad un hombre que honra con su quehacer, con su ejecutoria, con su firmeza política y con su ejemplo la vida de esta organización, que es el inolvidable compañero Elmedio Benbarca. Él fue el presidente del Comité Internacional Preparatorio de aquella conferencia. D'abord, en ouvrant des fronts de lutte partout où nous pouvons. Primero, abriendo un frente de lucha en todas partes donde podamos. Donc, pour chacun de nos peuples, en luttant contre l'impérialisme, aide le Vietnam. Cada uno de nuestros pueblos luchando contra el imperialismo, ayuda a Vietnam. Los propósitos de fortalecer la lucha en cada región, en cada país y en cada rincón de África, Asia y América Latina sobre la base de la construcción de unos lazos de unidad indestructibles entre los luchadores, entre los combatientes y entre sus dirigentes, es un aporte de la Conferencia Tricontinental, es un aporte de esta organización que ya tiene 42 años de trabajo ininterrumpido, y es un aporte personal de Benbarca, que recorrió muchísimos países en las tres regiones, que tuvo una excelente relación de comunicación y cooperación con la dirección de la Revolución Cubana, y que el trabajo realizado y los objetivos por cumplir eran tan amenazadores para el imperialismo, para las potencias coloniales de entonces, con el objetivo de frustrar la celebración de aquella conferencia, secuestran y posteriormente asesinan de forma monstruosa a Benbarca el 29 de octubre de 1965, a apenas 3 meses de la celebración de la conferencia en La Habana. El tribunal que sigue el proceso en París por el secuestro y desaparición del dirigente revolucionario marroquí El Mahdi Benbarca tiene ante el mundo una grave responsabilidad histórica, y las acusaciones contra el rey Hassan y su ministro Oufkir deben ser completadas señalando la participación de Estados Unidos en ese crimen. Ellos creyeron que aquel crimen monstruoso desmontaría el empeño y la iniciativa de La Habana. Pero la semilla de unidad, de articulación, de conciencia absoluta
en la importancia de que había que crear una organización que tuviera un alcance tricontinental, ya había germinado en los combatientes del Tercer Mundo. Y aquel crimen monstruoso sirvió para que con el mayor compromiso, con el mayor empeño unitario y con el mayor esfuerzo y riesgos incluso para la seguridad personal de los dirigentes que estuvieron en La Habana, la conferencia se celebrara de cualquier modo y de forma muy exitosa esos 3 meses posteriores a la fecha en la que Ben Barka dejó de estar entre los revolucionarios de los 3 continentes. Esta conferencia no debe descansar hasta que no se conozca con toda claridad los hechos. ¿Cuáles fueron los autores materiales? ¿Y cuáles fueron los autores intelectuales del asesinato de Ben Barka? Del asesinato de quien era presidente del Comité Preparatorio de esta Tricontinental. A mí me parece entonces muy importante rescatar que desde la percepción de la UFPAL, el primer mártir tricontinental, el primer mártir de nuestra organización de solidaridad es el Mehdi Ben Barka. Esa es la razón por la cual lo honramos con un busto que se encuentra colocado en el jardín de nuestra sede. Es la razón por la cual la más alta condecoración que otorga la UFPAL a las personalidades más destacadas de la lucha revolucionaria en África y Asia y América Latina lleva su nombre. Por acuerdo del Secretariado Ejecutivo de la UFPAL, esa orden se instituyó en 1986 y fue entregada por primera vez a Nelson Mandela, el más ejemplar y heroico de los combatientes de los años 90, de los 80 y de los 90, cuando todavía resistía en las mazmorras del apartheid, y se la entregamos en La Habana durante su primera visita a Cuba en 1992. Y recordamos la emoción de Mandela, que conocía de Ben Barka, que había leído acerca de su labor incansable de lucha antiimperialista. Cuánto se emocionó cuando recibió esa condecoración y supo además que él era el primero que la recibía. Esa condecoración la han recibido hasta hoy, estamos hablando de aproximadamente 22 años desde que se instituyó hasta hoy, 20 personalidades de las más destacadas en la defensa de la solidaridad y la lucha en nuestros 3 continentes. Y entre ellos, algunas han sido otorgadas en vida de los revolucionarios. Otras han sido otorgadas post-mortem a figuras indiscutiblemente respetadas y admiradas por sus pueblos, por sus continentes y por todos los revolucionarios del planeta, de forma post-mortem. Varios de ellos fundadores de la organización, personalidades que estuvieron presentes en aquella conferencia tricontinental, como el inolvidable presidente Salvador Allende, o el líder africano indiscutible de todos los pueblos africanos, Amílcar Cabral. La tienen también Ernesto Che Guevara, del cual la conferencia tricontinental recibió un mensaje histórico que es hoy considerado el testamento político de Ernesto Che Guevara. El testamento político de un hombre de semejante talla universal fue escrito para la tricontinental, fue escrito para la UFPAL. Y hoy la historia lo registra como su testamento político, de un hombre que tanto creó y tanto ejemplo dejó en materia de acción revolucionaria. Y lo han recibido también, y eso nos honra tremendamente, hombres como el comandante en jefe Fidel Castro, que no requiere que uno dé más explicaciones acerca de sus méritos, que es probablemente no solo el hombre más talentoso entre los revolucionarios del siglo XX, sino además probablemente el símbolo del humanismo más consagrado que haya podido producir ningún país de nuestros pueblos oprimidos del sur. Hemos trabajado modestamente a lo largo de estos 42 años, guiándonos por el ejemplo de Ben Barka y de todos nuestros fundadores. Hoy nuestra organización batalla junto a las fuerzas políticas, a los movimientos sociales y a las organizaciones populares de todo el planeta
no solo de quienes resisten en el sur, sino también de quienes han resistido heroicamente a la embestida neoliberal y los embates de la globalización a escala global bajo la hegemonía imperialista en los países del norte, porque son cada vez más los sectores populares de diferentes países, incluso desarrollados de Occidente y los propios Estados Unidos, que resultan víctimas de esa hegemonía generalizada, de esa ausencia de respeto en las relaciones internacionales, de las guerras, del terrorismo de Estado, de la impunidad absoluta de que disfruta el imperio para seguir saqueando todos los rincones del planeta. Y ahí está la USPAL, tendiendo su mano de búsqueda y construcción de alternativas unitarias, de articular las luchas, de estimular a aquellos que resisten, de reconocer a los más heroicos para que su ejemplo se multiplique, de contrapesar la mentira que los grandes medios de información a diario divulgan, de hacer saber la verdad de la lucha de nuestros pueblos, de qué lado están la razón y la justicia. Si para estas cosas que acabo de decir de forma muy breve, valió la pena poder contar con un hombre como Ben Barka en la fundación de nuestra organización, pues todo ha valido la pena. Y ese es nuestro orgullo, ese es nuestro modestísimo aporte a la lucha hoy, esa es, dicha en muy breves palabras, nuestra historia, y esa es además nuestra bienvenida para todos los que, identificándose con estos principios revolucionarios y políticos que de alguna manera he explicado durante este breve comentario, sepan que las puertas de la USPAL están abiertas para quienes quieran sumarse y continuar dando el batalla. En enero de 1996, para celebrar el 30 aniversario de la USPAL. Y desde entonces está colocado en ese pedestal aquí en el jardín de la organización. En esa fecha celebramos en La Habana una conferencia internacional para subrayar la importancia de la solidaridad internacional 30 años después de la fundación de la Tricontinental. Y convocamos a todas las personalidades que nos acompañaron entonces a que estuvieran presentes con nosotros en la colocación del busto en el jardín de la USPAL, donde permanecerá mientras exista esta organización tricontinental. De Larra, uno de los más conocidos escultores cubanos. El autor de ese busto es a su vez el autor de la estatua de Ernesto Che Guevara que está en Santa Clara, en el Monumento al Che. Es un conocidísimo escultor cubano, muy respetado. Y si se nos dijera que somos casi unos románticos, que somos unos idealistas inveterados, que estamos pensando en cosas imposibles y que no se puede lograr de la masa de un pueblo el que sea casi un arquetipo humano, nosotros le tenemos que contestar una y mil veces que sí se puede, que estamos en lo cierto, y tiene que ser así, y debe ser así, y será así, compañeros. Ben Barka a été un acteur de l'histoire du Maroc. Il a influé sur cette histoire, il s'en est inspiré. Il est mort pour que ce pays, pour que ce peuple progresse, pour construire ce qu'il appelait lui la société nouvelle. Malheureusement, son projet a été interrompu brutalement, criminellement.
Et aujourd'hui, nous essayons, à travers sa mémoire, de prolonger son action et de la réactualiser. D'abord, en ouvrant des fronts de lutte partout où nous pouvons. Primero, abriendo un frente de lucha en todas partes donde podamos. Donc, pour chacun de nos peuples, en luttant contre l'impérialisme, aide le Vietnam. Cada uno de nuestros pueblos luchando contra el imperialismo, ayuda a Vietnam.